Situémonos entre el cielo prometido y el infierno tan temido, porque después de todo, en este mundo todos somos migrantes, como nos lo puede confirmar Carlos Martínez Assad, quien está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Carlos, qué felicidad tenerte por acá para platicar de temas sumamente pertinentes que tienen que ver con publicaciones tuyas, los más recientes libros. Hay otros que se están cocinando. Eres un investigador emérito de la UNAM, doctor en sociología. Eres una persona que ha aportado mucho a la historiografía con esta exploración de la historia regional, pero además también de tus ancestros, los libaneses, la historia mundial con la caída del Imperio Otomano, que vamos a platicar en unos instantes. De verdad, qué gusto poder platicar contigo. ¿Por qué no iniciamos con esta novela? Es una novela, El cielo prometido y el infierno tan temido, protagonizada por un niño. Y yo creo que es interesante la lectura en este momento cuando estamos tan imbuidos en temas religiosos, para bien y para mal. Estamos viviendo un cónclave que estamos siguiendo con enorme interés, pero bueno, sí, también en el Oriente hay conflictos religiosos, hay situaciones que nos llevan a pensar justo en el bien, en el mal, en el miedo, en el infierno. Y hay un niño que descubre estas emociones a través de los hermosísimos grabados de Gustave Doré, que están ilustrando la comedia de Dante. Sí, claro. Sí, en efecto, creo que la intención de todo de esta novela, algo que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo ahorita aquí con el cónclave, para elegir al sucesor de Francisco, pues en la novela, por ejemplo, lo que se va transmitiendo es lo que va a suceder con el Concilio Vaticano II. Es decir, el niño vive previo a ese concilio. Y entonces es algo que se ha olvidado cómo se daba el ritual religioso católico antes de ese concilio, donde tú sabes que toda la misa era en latín y la respuesta y lo que aprendían los niños como el personaje que estamos de la hablando novela, de los años 50. 50 y 60, porque el concilio es del 62 y es cuando se decide que la lengua del ritual va a ser el español en lugar del latín. Y entonces, bueno, ahí no el niño de la novela, sino yo pienso que se perdió algo importante, porque estábamos obligados a hablar un poco de latín, quizá no mucho, pero el niño de la novela, gracias a ese latín, puede leer la lengua de la Toscana y poder seguir lo que dice la comedia de Dante. Y bueno, y fantasear con todos los castigos y lo que el relato de Dante va generando en términos de lo que es la llegada al infierno, y cómo se van experimentando todos estos pasajes que pues en la fantasía del niño se van convirtiendo en cuestiones muy fuertes, que tienen que ver con esta idea del título de un poema que no está muy clara la autoría, pero que se ha atribuido a muy diferentes personajes de la Iglesia, pero es este poema de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, sino me duele el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Entonces un poema pues que casi se decía, o los niños de esa época casi lo decían como una jaculatoria, ¿no? Es decir, como un rezo más, pero es un poema pues realmente hermoso, y que da idea de esta dicotomía en el que transcurre el niño de la novela, con un imaginario que se nutre tanto de los ritos de la Iglesia como del cine, que tú sabes bien que a mí el cine siempre me ha interesado mucho. Y hay una fantasía, por ejemplo, donde el niño ve una película de Libertad Lamarque, donde desobedece al marido y se va al teatro, y por irse al teatro pierde a su hijo. Entonces el niño queda con la idea de que si sus padres se divierten de noche,
a él le va a pasar algo tremendo y semejante a lo de esa película, ¿no? Entonces, bueno, se van mezclando todas esas ideas. Se ubica en San Francisco del Rincón, que es una... bueno, es una zona muy tradicional, digamos, o bueno, donde la religiosidad... sigue siendo, Guanajuato sigue siendo el estado con la tasa más alta de catolicismo en México, junto con Jalisco. Y bueno, el niño crece en un lugar semejante, que es una fantasía, porque en la novela se llama San Pancho, no se llama San Francisco, porque no es algo real, sino es algo de ficción, ¿no? Es transformar ese poblado en un poblado de ficción. Y todas las vivencias que va teniendo ese niño en ese lugar, ¿no? Una infancia donde pues está muy conducido por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Tú sabes bien, la educación estuvo mucho tiempo muy volcado a la enseñanza religiosa y dirigido por gentes de la Iglesia. Actualmente sigue sucediendo. Sigue habiendo muchos colegios. Pues, la mayoría de los colegios privados son dirigidos por órdenes religiosas. Sí, y incluso profesionales que tienen pues una gran calidad educativa, pues son también colegios religiosos, dirigidos o por maristas, Opus Dei, en fin. Legionarios, pero que hacen una enseñanza pues, que se supone debía conservarse, y en general lo conservan como una enseñanza laica, pero pues desde luego son órdenes religiosas, ¿no? El discurso religioso que durante la historia de la humanidad ha dominado el pensamiento, creíamos que quizá sería superado por el discurso científico o por la acción política, las ideologías políticas. Hoy en día vemos que sigue siendo algo muy arraigado y sigue siendo muy fuerte. Bueno, mira, sin embargo, el ser humano, la sociedad es muy sabia en términos de lo que le conviene. Y, por ejemplo, México es un país tremendamente religioso, con un gran laicismo, es decir, es una sociedad muy secularizada, pese a que se mantiene el ritual de la Virgen de Guadalupe, del Señor de Chalma, de todo esto que ya sabemos, pero al mismo tiempo las mujeres aplican el control natal, recurren a cuestiones que si estuvieran muy involucrados solamente o dirigidos solamente por las directrices de la Iglesia no sucederían. Y eso pasa en todo el mundo. Conviven, digamos, esta tradición y este arraigo religioso con esta novedad tecnológica que estamos viviendo y con otras corrientes. Sí, bueno. Está llegando una llamada, Carlos. Perdón, pero ya la Diles que estás al aire, diles, mejor veme en la tele. Claro. Tenemos un par de minutitos y no me gustaría dejar de mencionar estas otras dos publicaciones. Está hecha la invitación para leer El cielo prometido y el infierno tan temido, que seguramente van a disfrutar enormemente, publicado por Bonilla Artigas, por Bon Art. Y tenemos Libaneses, hechos e imaginario de los inmigrantes en México, que bueno, pues tú has venido tomando fotografías y documentando la historia de los libaneses en nuestro país. Y aquí de nuevo regresas a esto, o más bien nunca te has retirado, siempre has estado documentando esto. En particular, en este libro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, en ese libro lo que vamos a encontrar es como lo que podría ser la historia verdadera de los inmigrantes en México, que uno de los puntos fundamentales es que los libaneses llegan a México procedentes de Montelíbano, no de un país, de una nación conformada, sino que estando ya en el exilio van dándose cuenta de los cambios que van ocurriendo en su tierra de origen, de tal manera que esto permite ir viendo los cambios de identidades. Es decir, llegan como otomanos porque son parte del Imperio Otomano, después se convierten en turcos porque se crea la República de Turquía, después, merced al final de la Primera Guerra Mundial,
y que se establece el protectorado sobre Siria y Líbano, se convierten en sirio-libaneses y es hasta años después, cuando termina el protectorado, que ya se sienten realmente libaneses, ¿no? Y la categoría y de la entidad que creo que priva ahora es la de mexicano-libaneses, que bueno, que es una fusión de las identidades que se expresa muy bien, por ejemplo, en las comidas, ¿no? Claro. Donde, digo, los tacos al pastor, que son el shawarma que traen consigo los libaneses, pues ahora se ha aderezado y han dejado la carne de cordero para la carne de cerdo, efectivamente. y le han Y bueno, no son metido, las tortillas estas. y no son las tortillas pero bueno, son las tortillas de maíz mexicanas. Sí, Ahora, ya. yo creo que quien lea este libro, por fuerza tendrá que acercarse a este otro. Todo está vinculado. La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente. Justo estabas hablando de la Primera Guerra Mundial, 1918. Me gusta esto de la creación de Medio Oriente porque... Sí, porque era un gran imperio y el imperio se fracciona en muy diferentes países. Y está la intervención de las potencias europeas y los Estados Unidos. Los que deciden esto es fundamentalmente Inglaterra y Francia. Y hay una película donde habla un poco de todo este proceso, que es Lawrence de Arabia, que es muy conocida, la película de David Lean, y muy, muy buen ejemplo para mostrarte lo que está sucediendo, de cuál es la posición de los árabes, de cómo está influyendo Inglaterra, cómo les vende una cosa a los árabes para darles finalmente otra, y bueno, viene todo el problema de Palestina, y ahí está mucho de la explicación de lo que está sucediendo actualmente en ese lugar de Israel-Palestina, donde cuando llegan los europeos que vienen con el Tratado de Balfour, que ha decidido que puede crearse un hogar judío, los árabes dicen, ¿por qué un hogar judío? En el mismo sitio que tenemos todos, que es Palestina, pueden llegar los judíos, los budistas, los que quieran llegar. Como sucedió durante mucho tiempo, ¿no? No hay lugar, donde se hizo mucho tiempo durante el imperio. El imperio cuando tenía grupos de judíos, de cristianos, de griegos, de armenios, y cada uno de estos grupos tenía su propia organización política y había respeto de parte del sultán para que se manejaran de acuerdo a sus propios códigos, valores, etcétera. Y entonces, bueno, se decía que podían ser de la misma manera. Pero bueno, de cualquier manera, leyendo con detenimiento este libro, se puede entender claramente cuáles son los orígenes del problema que actualmente estamos viviendo y que tiene ahí sus raíces explicativas. Raíces explicativas de cómo se traza, ¿no? Por las potencias europeas también decir, bueno, ¿cómo vamos a dividir aquí? Que se queden este grupo por acá y empezar a separarlos. Y bueno, ahí vamos a encontrar muchas razones por las cuales actualmente hay tantos conflictos, esta intervención de potencias europeas. Así que yo creo que es una lectura también sumamente oportuna para el momento que estamos viviendo. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Quid factoris sumus. Para que no se pierda el latín, tampoco en este programa. ¿Qué le vamos a hacer? Se acaba el tiempo, mi querido Carlos. Gracias por acompañarnos. Excelentes recomendaciones. A partir del pasado, entender el presente y con esta visión sociológica histórica que nos comparte, lo celebramos y me muero de ganas de leer esa novela. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Laura, Rafa, al Canal 22 por permitirme estar aquí. Es tu casa y nos vemos muy pronto. Y vamos a cambiar de tema.